Mi nombre es Rocío Reyes Líbano y hoy te doy la bienvenida a esta exposición fascinante de la sociología de la educación. Imagina la sociedad como una vasta red invisible de hilos que nos conectan: familia, escuela, trabajo, normas culturales. ¿Qué fuerzas la tejen, la sostienen o la transforman? ¿Cómo moldea la educación nuestro lugar en esa red? ¿Reproduciendo desigualdades o impulsando cambios profundos? Hoy, en este video, iniciaremos con una introducción a la sociología, donde desentrañaremos su definición, origen y algunos conceptos clave. Estos pilares nos permiten comprender la sociedad como un sistema dinámico en equilibrio precario. Seguidamente hablaremos de la sociología de la educación. Profundizaremos en su origen, el rol de la educación como agente de socialización y algunas perspectivas teóricas. Analizaremos cómo la educación no solo transmite conocimiento, sino que construye identidades, perpetúa estructuras o fomenta equidad. Comencemos. En la sociedad, podemos imaginarla como una gran red invisible que nos conecta a todos: familia, trabajo, escuela, tradiciones. Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué fuerzas, qué elementos invisibles son los que realmente moldean esta red y determinan cómo nos relacionamos? ¿Qué hace que la sociedad funcione, cambie o se desmorone? La sociología nace para responder estas preguntas a través del estudio científico de la sociedad y sus complejas interacciones. Se define como la ciencia que analiza las estructuras sociales, los procesos y las relaciones entre individuos y grupos. Su origen moderno está estrechamente ligado a las transformaciones profundas del siglo XIX, como la revolución industrial y la urbanización acelerada, que modificaron la forma en que vivimos y nos relacionamos. Augusto Comte, considerado el padre de la sociología, fue quien nombró a esta nueva disciplina con la intención de estudiar la sociedad de manera científica para entenderla y mejorarla. Hoy, la sociología nos recuerda que aunque somos individuos libres, nuestras vidas están profundamente influenciadas y condicionadas por el contexto social en el que vivimos, las normas, las expectativas y las estructuras que nos rodean. Hablemos de la sociedad. Es mucho más que un grupo de personas. Es un sistema organizado donde cada individuo juega un papel a través de normas, valores y relaciones que mantienen la convivencia, como un reloj con muchas piezas que encajan. La sociedad funciona gracias a la interacción y cooperación entre sus miembros. No todos ocupamos el mismo lugar en esa estructura social. Las clases sociales reflejan la división basada en el acceso desigual a recursos, poder y prestigio. Estas diferencias moldean experiencias, oportunidades y relaciones, siendo la base para entender las desigualdades que existen en nuestras comunidades. La acción social es el comportamiento consciente de las personas, cargado de significado y propósito en un contexto social. Por ejemplo, cuando decidimos asistir a una reunión o aprender algo nuevo, estamos actuando con una intención social. Por otro lado, la relación social es el vínculo que se crea entre personas a través de estas acciones, ya sean familiares, laborales o comunitarias. Estos vínculos son la base de toda sociedad y dan vida a la interacción humana. El progreso social
Se refiere a los cambios positivos que mejoran las condiciones de vida o la cohesión social. Desde una visión funcionalista, cada parte de la sociedad tiene un propósito o función que ayuda a mantener el equilibrio general. Las eufunciones son aquellas funciones que benefician y estabilizan la sociedad. Las disfunciones son aquellas que generan problemas o conflictos, provocando cambios o crisis. Esto nos muestra que la sociedad está en constante movimiento, balanceándose entre estabilidad y transformación. Ocupamos diferentes posiciones o estatus que pueden ser asignados al nacer o logrados por nuestros méritos o nuestras acciones. Por ejemplo, ser hijo, maestro o líder social son estatus distintos que implican expectativas particulares. Cada estatus lleva consigo un conjunto de comportamientos y responsabilidades, conocido como rol. El rol es la manera en que expresamos nuestro estatus en la práctica social. Por ejemplo, el rol de un maestro incluye enseñar, guiar y evaluar a sus estudiantes. Entender estatus y rol nos ayuda a comprender cómo la sociedad organiza nuestras relaciones y cómo, al actuar en nuestros roles, contribuimos a construir y sostener la vida social. La sociología de la educación es una rama específica dentro de la sociología que estudia cómo los procesos educativos influyen en la sociedad y cómo, a su vez, la sociedad moldea las instituciones educativas. Si la sociología general nos ayuda a entender la estructura y dinámica de la sociedad, la sociología de la educación enfoca esa lupa en el papel fundamental que la educación juega dentro de ese entramado social. Originada a finales del siglo XIX y consolidada en el siglo XX, esta disciplina emerge para analizar cómo la educación funciona no solo como transmisión de conocimientos, sino como un mecanismo esencial de socialización, estratificación y cambio social. La educación no es simplemente aprender matemáticas o historia. Es un proceso profundo de socialización donde los individuos adquieren los valores, normas, roles y habilidades necesarias para integrarse a la sociedad. A través de la educación se transmiten la cultura y las tradiciones, pero también las expectativas sociales que nos hacen ciudadanos activos. Por eso, la escuela es un espacio donde se construye identidad, se reproducen o cuestionan normas sociales y se fomenta el desarrollo personal y colectivo. Sin esta función socializadora, la cohesión y continuidad cultural de la sociedad estarían en riesgo. La educación, entonces, es un puente indispensable entre el individuo y la sociedad. Para entender la complejidad de la educación, varios teóricos han ofrecido diferentes enfoques que ponen en evidencia distintas dimensiones del fenómeno educativo. Durkheim sostuvo que la educación tiene un papel clave para la integración social, pues a través de ella se transmiten los valores colectivos que cohesionan a la sociedad. La escuela es el medio para formar ciudadanos responsables y moralmente conscientes, capaces de colaborar para el bienestar común. Ejemplo, las normas escolares, como la puntualidad o el respeto, son reflejo de valores sociales que buscan formar un sentido de pertenencia y orden.
Max Weber analizó cómo la educación actúa como un mecanismo que contribuye a la estratificación social, es decir, a la división de la sociedad en diferentes niveles de poder, prestigio y recursos. La educación puede abrir o cerrar puertas, legitimar privilegios o reproducir desigualdades, dependiendo del acceso y la calidad que reciban los diferentes grupos sociales. Ejemplo, el acceso desigual a universidades de prestigio que puede perpetuar ventajas para ciertos sectores frente a otros marginados. Bourdieu profundizó en la idea de que la educación no es neutral, sino que reproduce las desigualdades a través del capital cultural, entendido como el conjunto de saberes, habilidades y actitudes valorados socialmente que se heredan y transmiten. Este capital cultural facilita o dificulta la movilidad social, de manera que la educación muchas veces perpetúa las desigualdades sociales. Ejemplo, un estudiante con un entorno familiar que valora la lectura y el arte tiene más probabilidades de éxito escolar que otro que no posee este capital cultural. Freire propuso una visión transformadora de la educación, entendida como un proceso liberador y emancipador. Para él, la educación debe cuestionar las estructuras opresivas y promover la conciencia crítica, empoderando a los educandos para transformar su realidad. Ejemplo, la praxis educativa que fomenta el diálogo, la reflexión crítica y la acción social como medio para conseguir justicia y equidad. La sociología de la educación nos muestra que la escuela es mucho más que un espacio para adquirir conocimientos técnicos. Es un escenario clave donde se construye la sociedad misma. A través de la educación se transmiten valores, se reproducen o desafían las desigualdades y se puede impulsar la transformación social. Comprender las distintas perspectivas teóricas, desde Durkheim, que enfatiza la cohesión social, Weber y Bourdieu, que profundizan en las desigualdades estructurales, hasta Freire, que nos invita a una educación crítica y liberadora, nos permite tener una visión integral del impacto profundo que la educación tiene en el desarrollo humano y social. Ahora les invito a reflexionar. ¿Qué tipo de educación queremos para nuestras futuras generaciones? ¿Una que reproduzca el status quo o una que promueva la igualdad y la justicia social? Pensemos en nuestra realidad local. En mi caso, en Chiapas, donde el acceso desigual a la educación, marcado por brechas indígenas, rurales y de género, perpetúa estratificaciones que Bourdieu explicaría como déficit de capital cultural o que Durkheim atribuiría a fallas en la integración social. Estas teorías no solo diagnostican retos como el rezago escolar en comunidades marginadas, sino que nos guían hacia soluciones, políticas inclusivas, que fomenten la conciencia crítica freiriana para romper ciclos de desigualdad. Por ello, les animo a adoptar la sociología de la educación no como mera teoría, sino como una herramienta práctica para diseñar políticas y prácticas educativas más justas y efectivas. Actúen, cuestionen, investiguen y transformen sus entornos educativos hoy. Gracias por acompañarme en este video. Hasta pronto.